Estoy llegando acá, estamos. Uy, se oye un poco. Pregunte, a ver, salude. A ver si Bueno, acá, hola. Vale, ¿usted? Sí, Buenos días. ¿Qué tal? Bien, perfecto. Sale. Esperemos que el señor que tuvimos unos problemitas con el sonido, pero ya están, espero, reparados. Así que vamos a iniciar esta nueva edición de Ahora Nosotros por RTTV Argentina con la palabra, la información, el dato de don Juan Carlos Fernández, como diría Alberto, como te mencionaba vos. Juan Carlos. la voz. A un poco más abajo de la cámara, por favor. Dale. Buenos días a todos. Claro. Viernes, 10 de abril, Bueno, 2026. Programa 442. R3 TV Argentina. Programa Ahora Nosotros, 11 y pico de la mañana. Aquí estamos en la torre. Mínimos y Gómez. Primer piso. Vengan. No se van a arrepentir. Yo sé lo que les digo. Adelante ustedes, por favor. Bueno, muy buenos días. Ahora somos tres. No dijeron nada, claro. Hace unos días eran dos. Ahora somos tres. Tricota. Estamos presentes, como digo, en Ahora Nosotros. ¿Por dónde? Lo digo. R3 TV Argentina. R3 TV Argentina presente. Buenos días, Contado. Buenos días, Jorge. Buenos días, Alberto. Mi auto saludo. Suya su palabra, Juan Carlos. Ya dije todo lo que tenía que decir. Vos repetiste como un loro lo que había que decir. Ya está. Adelante, el conductor. Por favor. Dile poner la presentación, por favor. Dale, presentación. Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa. RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Bien, vamos a comenzar la pausa. No sé si que hacemos 2 veces por semana. Sí, no sé si también. Eso de bien. Estas pavadas que duran 1 hora, más o menos 2 veces por Por semana. eso. Así que vamos a comenzar con las efemérides en color. En colores. Adelante, don Bueno, hoy 10 de abril, pero un día como hoy, pero el año 1994, ¿qué pasa en este país? Las elecciones convencionales para la reforma de la Constitución, para luego pasar a la Asamblea Legislativa de lo que fue, digamos, la reforma constitucional en épocas, digamos, de una presidencia miti que empezó de Carlos Menem y el doctor Saúl Ricardo Alfonsín. Ese día, domingo 10 de abril, pero del año 1994, se producen esas elecciones en las cuales iban a reformar la Constitución Nacional. Y esa Constitución Nacional, no, por favor, voy a copiar y voy a leer para no excederme en mis cosas. Dice el Nico Peter que se reformó a través de una ley, la Declaración de Necesidades de Reforma de la Constitución Nacional. Cada provincia y la capital federal elegirán un número de convencionales constituyentes igual al total de legisladores que enviarán al Congreso de la Nación. En esos comicios, el Partido Justicialista obtuvo el 137 representantes, es decir, hubo que elegir 305 o 350 representantes, digamos, ¿no?
La Unión Cívica Radical, 74, tendría que elegir. El Frente Grande, que no existe más, 31 representantes. El Movimiento por la Dignidad e Independencia, partido que no existe más, 21 representantes. El famoso Modín de Rico, ¿se acuerdan? Tenían 21 representantes. La Unión del Centro Democrático, 4, la Unidad Socialista, 3, Fuerza Republicana, que es el partido que fundó Bussi en Tucumán, tenía 7 representantes. El Partido Demócrata Progresista, 3, y varios partidos provinciales, 28. Fíjense lo que dicen acá. Los dos principales partidos que teníamos en momento en el Partido Radical y el Partido Justicialista. No existe más. No existe más. Están, pero ya tiene otro nombre. El Partido Radical, que la mayoría también se llama Partido de Convicción Nacional de Partir. El Partido Justicialista tuvo mutaciones como kirchnerismo, etcétera, etcétera, y así estamos conviviendo con cosas totalmente distintas. El Frente Amplio, ¿se acuerdan? Su asco que tuvo con el tema del Chacho Álvarez. La mitad dividido, que se acuerdan, la mitad del Partido Radical, estaba la mitad de Alfonsín, la otra mitad se la llevaba de la Rúa. Y sí, acá llegamos en este momento actual, después de todo lo que pasó, con un cambio total, pero no con cambio, nada. 32 años después. 32 años después. Pero yo les doy las palabras a ustedes, pero qué cosas querían reformar entonces, porque esto era constitución, a convencionales. Después esta elección de convencionales se pasaba a la asamblea, que se iba a reunir en Santa Fe. Sí, así es. En Paraná, en Santa Fe. Y luego se reunían finalmente para la cura en el Palacio San José en Entre Ríos. Así es, la casa de Urquiza. Exacto, en la casa de Urquiza. Pero en todo este tema hay un montón de correlatos de pasos políticos, jurídicos, etcétera, etcétera. Pero no quiero hacer el monólogo y les quiero dar a ustedes lo que investigaron, porque las cosas no son tan fáciles. Las anécdotas de la época eran 305 los congresistas, congresales, Bueno, se dice la una. y se reunieron todos para los debates en el Paraninfo de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Todos ustedes han estado en un Paraninfo, así que no pueden preguntar qué es, aunque lo van a hacer. ¿Qué? ¿Qué es un Paraninfo? Un Paraninfo es el aula magna. Ah, me gusta lo que hablamos. ¿Cómo se dice usted? Paraninfo. Paraninfo. No, digo. Bueno, está bien. No, también tiene otra acepción, porque tiene una mezcla del griego, porque se dice así el lugar donde hubo la reunión. No es mejor decir la sala de... Así estaban las actas. Eso viene de Grecia. Bueno, Es un nombre griego. es la confusión de hombre griego, pero en realidad significa padrinazgo también. Es el padrino de la boda. No, paraninfo. Paraninfómano. Sí, más o menos. bien. Wow. Si hay un modo de cagar las efemérides, lo tiene usted. Sí, Así es. Después sí. Bueno, entonces, Muy bien. listo. Ahí debutó con Perfecto. 37 ¿Cómo que años. debutó? Bueno, por favor, Con 37 años. Elisa Cabrió, que había sido madre reciente. Sacamos de la Lilita. la política. Así es, como convencional por el Chaco. Ahí apareció Lilita. Y lo curioso es que en esa época, estamos hablando de 1994, sin embargo, no había un sistema de comunicaciones eficiente. Se escribía a máquina, había que mandar las cosas por telex o por fax. Los periodistas tenían que ir a buscar los teléfonos para llamar a la capital y pasar información. O sea, ¿Por qué decir que no era eficiente la comunicación que había? bueno, pero en proporción a lo que es hoy, Bueno, pero tienen no, que dar un teléfono. cada bueno. época tiene su medio de comunicación. Sí, Sí, no, que unos bastotes así grandotes. Los celulares No,
Sí, Ladrillo le llamaban. recién, pero en realidad eso fue, Después. empezó en no, antes, el 86. En el 86 yo tuve El ladrillo famoso, ¿no? el 86, 87, no, antes del ladrillo, la caja, con el tubo arriba, que se colocó allá con una valijita, Sí. y después se pasó al ladrillo, mucho después. Ahí, como siempre, el tema de las votaciones. Y curiosamente las votaciones tipo libro cerrado, en paquete. O sea, hubo uno que fue el artículo 5, la ley 24309, que se decidió votar en paquete. Y es donde saltaron todos los partidos chicos. Claro. Como siempre dicen, ¿por qué tenemos que votar el paquete? Porque el acuerdo Menem-Alfonsín, convengamos que se llega a la Constitución por el acuerdo Menem-Alfonsín. Claro. Si no se llegaba a constituyente. Es decir, Menem hacía poco había asumido, un año, Unos meses antes Unos meses de terminar, y ahí viene el tema del pacto de Alfonsín, Claro. el pacto de Olivos, ¿no? y ahí viene el tema de la reelección famosa, además de la reducción del tiempo de la presidencia. Veníamos de 6 años y pasa a 4. Ya, pero antes, discúlpame, Sí, dale. y Juan Carlos, hubo algo importante. Y para llegar a esta elección, digamos, hubo antes un intento de hacer una encuesta pública, ¿no? Para decir si el pueblo argentino quería la reforma de la Constitución. Y es de aquí que las encuestas daban que sí, todo el mundo quería la reforma de la Constitución, así que obvian. Pero en el fondo nadie sabía cuál era la reforma. Ese era el tema. Entonces, fíjate vos, empiezan ahí las roscas entre los partidos políticos, se divide lo que sí y lo que no, y llegan a un acuerdo, fíjate vos, entre Gallo y Medianoche, reunidos en la casa, en Olivos, que fue el entonces canciller Caputo. Un gran tipo, canciller de Alfonsín. Pero Sí. como todos decimos, Alfonsín, el padre de la democracia, había organizado un organismo, el Consejo de la Democracia. Hizo funcionar y vieron la necesidad de esta reforma de la Constitución Nacional. Y les fue continuar, nada más que la cuestión, digamos, pirulo, que anteriores roscas políticas, como se me estaban moviendo los partidos mayoritarios, que lo querían, la mitad sí, la mitad no, y ahí viene lo que recién caemos, qué cosas querían que esos convencionales Ahí está el constituyentes asunto. se Ahí está el trataran. asunto. Bueno, para que así le hizo, bueno, vos Juan, ¿querés decir algo? No. Estuve escuchando atentamente. Bueno, ahí se llega la necesidad de acortar los periodos presidenciales. De 6 años que estábamos hasta o después del año 1983 con Alfonsín, eran 6 Sí, años, 6 años. reducirlos a 4 años. Pero con reelección. Reelección, Claro. exactamente una sola reelección. Una sola reelección. Ojo, una sola reelección, pero pudiendo volver luego de un periodo intermedio. Exacto. ¿No es cierto? También un sistema de balotaje en la elección de la segunda vuelta. ¿Sí? Cuando no llegan a la cantidad de elecciones, 50% más uno, qué sé yo, hay una diferencia de 10 o menos de 10, se autorizan a realizar el balotaje, la segunda vuelta, Claro. en las elecciones. Bueno, O sea, Sí. o sea que fue muy importante, ¿sabes? Mira, a ver, Alfonsín se había ido del gobierno 5 años antes. O sea, Menem estaba prácticamente en su primer gobierno, que le quedaba en teoría todavía un año, porque hacía 5 había asumido. Y el tema era la reelección, y en esa época estaba el famoso tema del voto cuota, que lo había generado Cavallo sí. con su, ¿cómo se llamaba la paridad cambiaria?
¿Cómo se llamaba la paridad cambiaria del 1 a 1? El 1 a 1. Pero ¿cómo tenía un nombre? Un dólar, un peso. No, no era un peso. Sí, sí, Se llamaba de otra manera. No, yo la Pero peso. vos estás preguntando. No, yo la peso. No, sí, pero se llamaba no estabilidad. Ya me va a salir. Sí. La convertibilidad. 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 Esa convertibilidad. Muy bien. Esa- Bien. Entonces, Menem se aseguraba con ese hecho económico la reelección, porque la gente no quería que cambiara el tema económico. Claro. Ahora que casi no había inflación, estaba el famoso 1 a 1, que decía por recién, y bueno, digamos, por eso es que sigue Caballo y gana Menem. Por esa misma razón, cuando pierde Menem y gana de la Rúa, vuelve a asumir Caballo. Porque el tema era que Caballo había blindado, según el término blindaje de la economía, que era un término que usamos en esa época, por 10 años. Ahora, esa la ligó de la Rúa. Porque Sí. cuando termina el periodo de Menem, empieza de la Rúa, pero estaba dentro del blindaje de los 10 años. A de la Rúa le va para el diablo y tiene que venir Caballo a tratar de salvar el asunto. ¿Por qué lo había puesto? Resultado, desaparece Caballo y empiezan a ser ministros de Economía, entre los que tuvo Pugliese le hablé con el corazón y me contestaba con el bolsillo, y Jorge Domínguez, creo que era uno de los radicales, que también fue el último ministro de Economía que hizo la última devaluación. Porque siempre que cambian un ministro de Economía es para que haga una devaluación y después siga adelante. Ahora, la convención constituyente sí fue un ayornamiento de la Constitución que veníamos hablando de 1853. Y la de 1957. Sí, parecía un ¿No es cierto? cambio. De la Revolución Libertadora. Claro. ¡Pum! A la mierda. Borraron todas Y claro. y volverá a morir. Pero todo esto que estamos hablando son las cosas, me parece que muchas cosas han cambiado. Siguen los bolonquis actualmente. También. ¿Cierto? Una cosa muy importante que se llegó, digamos, a modificar, a intentar a modificar en esta nueva constitución, la Asamblea Legislativa, tratar el tema de los derechos humanos. Pusieron especial hincapié. Otro tema, casualmente le vamos a continuar, en el tema central, el tema de la igualdad de género. Por ejemplo, está dentro de los derechos humanos. Se crea, No, no es. ¿no es cierto? Se achica la edad de los jueces. Los jueces eran tranquilos, Eterno. o sea, los 100 años Eterno. hasta 75 años, 75. pero algunos siguieron Siguieron, como el fine, pero llegaron a los 100 años como juez. 75. Exactamente. Sí, pero puede seguir. Un organismo. ¿Sabes cuánto cobra un juez en este momento? 15 Juez de primera instancia. 15 millones de pesos. No, 10 millones. 10 De primera instancia, está la Cámara que cobra. Sí, la verdad, claro, sí. No. Otro tema que quiero un organismo. Diputado también. Perdón, porque si no es muy pesado esto para mí. Por eso no intervengo tanto. Va, yo los escucho con mucha atención. A ustedes les gusta más que a mí eso. Pero me parece medio. Bueno, eso no importa, mi opinión. Importa mi opinión, pero. ¿Qué está hablando? Los jueces. Claro. ¿Qué tiene? Los diputados cobran 10 millones de pesos. Y se 12. sigue mandando. Y se sigue mandando. 12, actualmente 12. Bueno, el otro día vi por televisión que cobraban 9 millones y pico. Sí, bueno, eso puede ser hermano. Adornos también. Negros, claro. Los jueces. ¿Cómo hizo Adorno para comprarse tanto? Oh. Bueno, el hombre. ¿Eh? Y son relativos. Todavía dice eso. Aparte tiene señoras jubiladas de la mínima que las han ayudado con dones. Sí, sí, sí. Si usted tiene alguna señora jubilada que aprovechar uno verde. No. Uno verde. O pide, ¿no? ¿Cómo Bueno, se sí, puede? bueno, ¿Cómo no maneja? Bueno, a ver, Vos querés Surge ahí, porque no había jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Exactamente. Con la reforma de la Constitución hay la figura de Adorno. Quieren que el dueño de la etapa no puede dejar hablar, No, no estamos Todavía no está. estamos hablando con el Hizo recordar. Y el primero fue. A ver. Vamos a buscar primero el jefe de gabinete porque se me fue. A vos, tranquilo. Con Menem fue. Ya, sí. La figura intangible de Sí. Adorno, que fue creada con la reforma de la Constitución, que tiene que rendir cuentas cada 3 meses en el Congreso, cuestión que no lo hace.
no se cumple casi nada de lo que dice la Constitución. Así que Bueno, no sé para qué hablar. Sí, Por eso yo... eso es cierto. Por eso, hay una realidad social que no tiene nada que ver con la Constitución. Es muy lindo. El primer jefe de gabinete de ministros de Argentina fue Eduardo Bauzá, designado el 8 de julio de 1995 por Carlos Saúl Menem tras la reforma constitucional del 94, para coordinar la gestión del gobierno en el inicio del segundo mandato de Menem. El Flaco Bauzá. Porque al aprobarse la reelección y Menem presentarse y ganarla, bueno, ahí empezó a funcionar, digamos así, la mayor parte de los hechos votados en la Convención Constituyente. Porque ese es uno de los principales. O sea, como... De equipararla con los Estados Unidos, porque los 4 años cada gobierno. Bueno, ¿qué más? Voy a decir, Juanca, nada. Entonces se ha inclinado mucho más. Debería hacerse otra reforma porque está diciendo el ejemplo. Así Como sacó recién Juan Carlos el tema de nuestro actual jefe de gabinete, Fede González. pero La reforma para transparentar, la palabra transparentar la política argentina, en vez de transparentar, yo creo que la oscurecieron mucho más. Todo los gobiernos. Y cada vez más. bueno, a ver, tema aniversario de las elecciones para elegir, valga la redundancia, a los constituyentes de la convencional de 1994. Ese fue el tema de hoy. Obviamente no hay modo más de recordarlo que con lo que hicieron, porque la elección en sí era una elección, Sí. así que no aportaba mucho. Sí, lo que pasó durante la convención, que fue esta cosa que mencionaba. ¿Okay? Tenía que Ciérrelo. sí, hacer en un cierre, es decir, cambiar unas cosas, la reforma de la Constitución cambió, es transparente, algo, ¿qué cosa cambió? Nuestros legisladores, entonces que estamos votando cada 3 años, hay 4 años, no sé, en qué más, estamos votando cada 2 años. ¿Qué Lo que cosa? pasa es que antes eran 3 y 6 años el recambio, ahora son 4 y 2. El recambio de los... la práctica completa. Yo lo voy a sacar con algo que me vino a la memoria. En una memoria. Y es cierto un ejemplo. Cuando fue época, muchos atrás después del 83, el senador, quien era senador por Córdoba, Angelos, Eduardo en el Congreso, fue señalado como corrupto, que andaba con cuestiones no santas de dinero, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hizo Angelos? Pidió, teniendo fueros, pidió licencia como senador nacional por Córdoba y que se investigara su investidura y su vida. Se retiró, pidió licencia para que se investigó. Y salieron diciendo, pidiendo el Congreso, pidiendo disculpas que se habían equivocado en acusarlo como corrupto. Igualito que ahora. Angeló, quien fuera candidato a presidente, adelante, con el famoso lápiz rojo, con el que marcaba todo. Señores, esta fue la familia de hoy, rememorando las elecciones para el Congreso Nacional Constituyente de 1994, como dije, mencionando lo que sucedió en el Congreso, fue la única forma de tener. Vamos a una tanda y volvemos en un minutito. TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística.
Seguí con nosotros. Seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Aquí estamos de vuelta luego de esta pequeña tandita, pequeña ¿Cómo vuelta. es la pequeña? Un tamaño. Sí, Qué chiquita. ¿quiere? Gracias. Así tiene que ser. Sí. Claro. Ay, Dios. Bueno, sigamos. Sigamos. Sí, porque si no, todo muy monótono. Sí, bueno, Pero, oíme, ¿qué le pasa a Severino con los pasos? ya no vas a poder. No podemos empezar. Yo Y para cambia eso. una cuestión de la armonía. No, Qué sé yo, bueno, Es muy machista. ¿Qué quiere que vea? eso es chico. Por supuesto. Una decisión ahí, lo pongo ahí porque Bueno. se me canta. Es machista porque Carmen ninguna mujer, nosotros. No, se me canta no, una cuestión de estética. ¿Y qué? No porque se me canta. Puedo cantar, pero no tiene algo ¿Puede usted desarrollar. desarrollar el... Claro. Yo tengo que desarrollarlo. Yo que estuve de vacaciones, vine acá, vine con cosas hechas ya. Bueno, alguien se me tuve que mirar. ¿Qué pasó? Claro. Más lejos y... Eso. Atrás de la taza. Qué Mamá. Qué desprolijidad, Dios. Yo quiero que se vea. Qué desprolijidad. Bueno, sale Como una cosa de escenografía, en serio. Sí, pero Bueno. no se entiende qué es. Después se A la vuelta, Ahí está. Es que le gusta así como está, chicos. Esto es el servilletero, tiene azúcar. Pues miren qué bonito. Pensé que vos estábamos en feminismo, mirá lo que hace. Después se queja que el público no nos quiere ver. Ya, ¿A qué momento? Hola. ya, después se quejan que el público no nos quiere ver. Ya, Nadie se ya. queja de nada. Nadie dice No. Bueno, feminismo. Definición de feminismo. Según tuve que ir a la intelectualidad, dice así que feminismo son movimientos políticos sociales que llevan a disputas cosas a la igualdad de los derechos de la mujer. Se opone al machismo, que tiene otra cosa distinta, que no pegan una cosa y otra, por el tema de diferencia de género. No estoy de acuerdo. Y bueno, que sean los psicólogos que me están diciendo que la lucha por los derechos, la mujer, feminismo, lucha por los derechos de la igualdad genérica, fundamentalmente de los derechos humanos de la mujer, su libertad. Y ahí se mezcla el tema, politizan el tema del aborto legal, los derechos involucrados, pero ahí en el medio surge un montón de cosas que a lo mejor Juan Carlos los puede definir y dar ejemplo. Usted tiró la piedra, yo No agarro quiero ninguna y piedra. la devuelvo. ¿Qué ¿Es piedra? cierto? No tenés ninguna piedra. Por ejemplo, el aborto, la libertad del aborto. Eso lo decís vos, yo no dije nada. ¿Sí? Bueno, hagamos silencio, o sea, qué cosa. ¿Por qué vos haces silencio? Yo me he preparado, ¿Sí? no para desarrollarlo Claro. sintéticamente e intelectualmente como lo puede hacer ¿Qué es el sector. feminismo entonces? ¿Qué es el feminismo? lo acaba de decir. ¿Qué dijo? No sé. ¿Qué Lo acaba de decir. Bueno. Acá el título del programa, del tema central, es si el feminismo funciona en la actualidad. Pregunto a la mesa si el feminismo funciona. A ver. A ver, todo esto empezó hace ya 150 años más o menos. O quizás. Siglo XVIII. Bueno, acá en el siglo XVIII con Julieta Lanteri. Bueno, Fue un poco la 1791. Bueno, pero no acá. No, Bueno, la Revolución Francesa tuvo mucho que ver con eso también. claro, La Revolución Industrial, la inclusión de la mujer en el trabajo. exacto. No había, de ahí el famoso 8 de marzo, el Día de la Mujer, por
la tragedia internacional ciega. esa tragedia con las mujeres que murieron en aras de todo eso. Y ¿Cuándo esa gente? si bien ya en Italia, en la época de Umberto I, uno de los reyes de Italia, la mujer aún peleaba recién por el voto y peleaba por poder tener profesiones. Podía estudiar, pero no podía ejercer. Por ejemplo, una mujer en Italia en el siglo XIX podía, y casi, te diría hasta principios del XX, pero siglo XIX seguro, podía estudiar en una universidad, pero no le reconocían el título ponerle en los colegios profesionales. Después dejarse joder con el feminismo y dejar a las mujeres que hablen. Pero Son mujeres, sí, ahí está, listo. Feminismo, el machismo. Famoso machismo de trono, porque está con la mujer. machismo de chuma. Machismo y la Chuma. Sí, Claro, chuma, de trono. Tío, no. Viejo trono. Sí, no es viejo vos. Ya en Italia, en el siglo XIX, la mujer recién le permitían estudiar cosas diferentes a lo que ¿Quién correspondería. no le permitieron estudiar? ¿Quién es? El Estado. El machismo. Bueno, sí, No, bueno. porque eran hombres. Yo que hago una vuelta, claro. Bueno, pero Del es que el Estado, al no poder formar la mujer parte del Estado, nadie apoyaba la decisión de la mujer. Hasta no hace mucho, digamos, entrado el siglo XX, la mujer no tenía voto. Acá en Argentina, bueno, Y bueno, acá el voto femenino. o sea, Que me hagan mejor, bajen un poco. y hable, métase y hable. Bueno, hable, Claro. métase y hable. ¿Sabés que el machismo es un invento del hombre que no sabe qué hacer con la mujer? Sí, claro, obviamente, muy bien. Obviamente, sí. Muy bien. Arranquemos por ahí. Porque en realidad, si no Sí. me estás llegando a una Sí, si no me doy me voy. usted Bien sí, mal, de mal. usted sí. No puedo con el mental uno. No, Entonces, como no Es una inventó el machismo, que, bueno, como no inventó el machismo, que no es nada menos que reprimir a la mujer, porque no sabía qué hacer con semejante mujerota, con semejante persona, que hasta puede... usted No, así no. Siga. Ah, claro, tiene todo un desastre. Usted acá, ¿qué quiere? Siga porque está grabando, siga. Sí, bueno. Siga, Siga, hombre. siga, exponiendo. No lo agache. No sé qué- Me tengo que concentrar, no puedo. Siga. Decía, claro, disculpame, pero si no. Entonces decía yo que el hombre inventó el machismo Ahí. como forma de represión para que la mujer no lo sobrepasara, ¿no? Y la mujer lo aceptó. Dijo, sí, me reprimo. Entonces aparece Freud con toda la teoría de la represión y de la sexualidad, ¿no? Ya hace 150 años. Pero yo con esto estoy rescatando a la mujer, absolutamente. Sí, obvio. Estoy valorando desde todo punto de vista a la mujer. Porque ninguno de nosotros nos podemos imaginar fabricar otro ser humano dentro de nosotros. Decimos por ahí. No nos la bancaríamos también. Como si no nos bancaríamos una menstruación Ah, todos los ahí días, está, ahí está. con todos los dolores de ovarios y de estómago y de panza, todo. La mujer tiene todo tipo de sufrimiento, pero no sobrepasa, no sobrevive. Esto quiere decir que son más fuertes que nosotros. Arriba con las mujeres. Y entonces, legalmente y constitucionalmente, se crea este término feminismo, con el cual no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo con el término machismo, porque es una deformación. El machismo, ¿qué pensamos por machismo? El macho, acá me impongo, machismo. Y feminismo, vos fijate, yo pensaba en el título, el machismo, el feminismo, ¿funciona? No funciona todavía. ¿Pero por qué? Porque todavía la mujer no es... Bueno, pensamos que la mujer tiene siglos de represión en la sociedad armada por el hombre. Siglos. Desde Adán y Eva, que es una metáfora, Adán y Eva, la mujer tenía que criar a los hijos, quedarse en la casa, y el hombre, el macho,
el fuerte, el inútil. Iba casado y después el fuerte, el macho, se transformó en intelectual, el político, la política era para hombres. Bueno, mirá que hasta la Iglesia definió que la mujer era un ser inferior, Claro. el cerebro era diferente. Claro, porque- O sea, todo suposiciones, porque no había un hecho científico todas que avalara las nada. sociedades, todas las instituciones que fueron funcionando a través de los siglos, fueron armadas por hombres, donde la mujer siempre fue relegada. La mujer, su lugar era quedarse en la casa, criar a los hijos, lavar fuerte. ¿Pero qué pasa? Porque viejo? no queda registrar su Pero voz. bueno, Hable más usted me fuerte. interrumpe. Hable más fuerte. A lo macho. Aún más técnico. Al macho menos. Eso. Macho. Entonces, aparece la mujer con este título institucional de feminismo, con el cual no estoy de acuerdo, porque también el feminismo, de alguna manera, por el... ¿Qué lo pero espera. Bueno, Seguimos. No, sigue, Juanca, no pague. Claro. Pero siga usted, no haga bache. sí, pero mira qué pasó. El lugar donde nosotros grabamos está previsto ocuparse a las 14:30. Claro. Por eso estamos a tiempo todavía. Ah, perfecto. Entonces, el hombre inventa el machismo, dijimos, para sojuzgar a la mujer. Y la mujer acepta, consciente e inconscientemente, en esa actitud de represiva. A pesar de que tiene todas las posibilidades que hoy en día van mostrando, se van manifestando. Pero, yo decía, el mal uso del feminismo. ¿Por qué el mal uso del feminismo? Porque hace muy pocos años, o en este siglo, recién la mujer se va empoderando, va aceptando que ella puede, Sí. civilmente, socialmente, no solo queda en la casa encerrada criando a los hijos, sino que también puede estudiar, puede participar en política, puede tener una empresa. Eso tiene el siglo XX, el siglo pasado. Sí, claro. Puede tener, puede socializar, sale de la casa, va hacia la sociedad. Y a partir de ahí, toma mucha fuerza. Al punto tal que hay muchos ejemplos de mal uso del feminismo. Voy a contar el último. La chica que tuvo en Brasil, la abogada, la chica esta. Sí. Ella respondió a los malos tratos del hombre, pero respondió igual que el hombre, Claro. con gestos muy básicos y Sí, primitivos, sí. siendo abogada, teniendo la posibilidad de contestarle de una manera diferente, manteniendo su dignidad. Correcto. Es un ejemplo que no es único, es para pensar en... Entonces las mujeres en general se defienden atacando a los hombres. Yo digo, las estoy valorando, pero como todavía el feminismo no está ayornado en la mujer, porque es muy reciente, porque Que proporciona a la todavía, mujer. todavía están atravesadas porque la mujer tiene que tener hijos, la mujer tiene que quedar en la casa, la mujer es por algo le llamaban la ama de casa, ¿no? Bueno, hay religiones que Eso en aún- algunas culturas y religiones que la mujer está en segundo lugar, atrás, A ver, no puede ir al lado del hombre. en los orientales, los antiguos, por supuesto, la mujer va 1 o 2 pasos detrás. Exacto. En los judíos ortodoxos, todos los hijos que Dios quiera y los Los que en la americanos casa. no tan antiguos, porque la geisha es toda una carrera, un estudio, Está bien, una sí, preparación. sí, es- Son ejemplos gruesos, Sí, que conoce sí. casi todo el mundo. sigue existiendo. La geisha se prepara para atender al hombre. Tiene toda una escuela Sí, sí, en la escuela. oficializada Sí. donde está para servir al hombre. O sea que todavía el servilismo, yo le llamaría servilismo, todavía sigue funcionando en distintas culturas. Por lo tanto digo, esto del feminismo muy incipiente, la mujer todavía no la pudo aprender así como para ponerlo en práctica, pero de todas maneras lo utiliza. Entonces, ante tantos siglos de represión, bueno, Pero ahí hay desbordes. Voy a esto, que se lo ve el feminismo en desbordes, ¿no? Cuando apareció esto de este muchacho que ahora vive en Brasil, el actor no es. D'Artes, todo un grupo de chicas actrices y qué sé yo, salieron. Ahora aparece, en estos días, apareciendo que
fue toda una simulación de una chica. Está en vilo la discusión de si es realmente La falsa denuncia. si es realmente una falsa denuncia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Viva el feminismo, pero hay que tener cuidado, tiene que haber un aprendizaje, y yo lo comprendo. Sí, claro. Lo comprendo porque si yo, voy a dar otro ejemplo grotesco, si durante 40 años fui un analfabeto, y me enseño y salgo del analfabetismo, empiezo a estudiar y a aprender, por ahí me voy a desbordar y me voy a querer llevar el mundo por delante, por Sí. todo aquello 40 años que estuve reprimido. Entonces hay desbordes. Eso. Bueno, a ver, pero digamos, como en todo se necesitan dos. Para que haya un feminismo tiene que haber un machismo, si no, no habría feminismo. Necesitas, y a ver, Yo le dije antes que no estaba, está bien, pero no te olvides, ¿para qué quiero aclarar? Claro, que yo no estoy de acuerdo ni con el machismo, ni correcto, si en realidad no deberían haber ni machismo ni feminismo, No, ni correcto. feminismo. Correcto, Seres con igualdad de género, correcto. sea hombre, sea mujer, o sea homosexual, o igualdad Sí, de género. la igualdad de género que implique igualdad de oportunidades, igualdad de un montón de cosas. No necesariamente un hecho por el cual tiene que ver con el homosexualismo, tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, pero voy al hecho que la igualdad de género suele terminarse con el hecho de que pueda haber casamientos entre las personas del mismo sexo y ahora fíjense, el León XIV volvió otra vez a que no le gusta mucho eso, si bien Francisco se había callado la boca, Claro. es más, había permitido que pudieran ir a la misa y a la iglesia porque correspondía. O sea, la iglesia misma tardó 2000 años en conocer un montón de cosas. Lo que vos decís. Pero curiosamente, también se necesita que el hombre no discuta en el vacío el avance de la mujer. Es si se Porque- adapte. Claro, porque si hasta ahora la mujer no podía, porque el hombre era el que decidía, el avance de la mujer necesita a su vez un poco de la cesión del hombre. Ay, por eso digo que no estoy de acuerdo con lo que significa el machismo. Los ismos, ¿Eh? con los ismos, Ismos. no están con ninguno de los Porque dos. es una deformación de una actitud justamente Ah, igualitaria. ahí está. Es decir, el machismo parece que implica sigo siendo el macho. Y el feminismo, sí, ahora yo soy la mujer empoderada. Ay, ¿quién tiene el poder? Hay que bajar los niveles y ser civilizado, digamos, y tener la igualdad de ¿Dónde posibilidades. debería haber competencia de Todavía, poder? por eso digo que todavía, tanto el machismo como el feminismo está en cierre, es como algo muy nuevito para la sociedad en que vivimos. Tal es así que en política está el cupo femenino dentro de las funciones políticas. Que no se El cupo de un 13, creo, 19% de mujeres dentro de la función. que era más, era 50. Claro. Y no está cumpliendo. Acordate cuando aparece la figura de Santilli reemplazando a Spert, no le correspondía a Santilli reemplazar a Spert, tenía que subir la que estaba antes, no la mujer. Exactamente. Y no subió, después cuando sacaron a Santilli lo mandaban a meter entero. Pero sí, Pero no, mandemos ejemplos más llanos, ¿no? Porque en política está muy claro que si ahora la mujer está como apareciendo, está. Pero pero hay que hacer una ley para eso. ahí tenés, si hay que hacer Podría una decir ley, que puede ser una conquista de la mujer, ¿no? Bueno, pero hubo que hacer una ley para justificar esa conquista, lo que está diciendo ahora, ¿no? hay que hacer una ley, o sea que, mirá que si no haces esto, el juez te juzga. Claro. ¿Es necesario llegar a tanto? Seguimos en parte con el machismo. El juez, no es la jueza, el juez, hay pocas juezas. O sea, la meritocracia no estaría existiendo. Pero yo hablo de la vida cotidiana, es decir, todavía en nuestra generación y generaciones intermedias, 40 y poco, la mujer está atravesada por esto de quedarse en la casa, cuidar a los hijos. Yo escucho gente que tiene vida pública y te dice, es ella la que busca a los chicos al colegio, es ella la que le da de comer, es ella la que le compra la ropa, y el marido está trabajando. Y él también trabaja. Pero es más, es la única que sabe si el marido quedó sin medias
o tiene que comprar el calzoncillo. Pero la Porque el tipo ni siquiera lo sabe. Claro, pero eso es un lastre de que la mujer es la ama de casa y la que ordena los calzoncillos de la Ahora, mesa. ¿hace cuánto, por ejemplo, la mujer puede integrar las Fuerzas Armadas? Muy poco. Sí, acá en Argentina no hace mucho tiempo. Claro. En otros países con más desarrollados, Estados Unidos, Sí, Europa, sí. ya hace tiempo. Pero voy a tener un ejemplo que es hasta 4 o 5 días, en la parte de religión. La Iglesia Anglicana, que es un desprendimiento de la Iglesia Católica, por primera vez, hace 4 o 5 días, fue designada la primera papista anglicana. Es decir, como fue el Papa, pero un Papa mujer en la Iglesia Anglicana. La primera, hace 4 o 5 días, por televisión, le entronar como papista la primera mujer. Bueno, de Y estos hecho, son los avances de la mujer en la religión también, ¿no? pero de hecho en la Iglesia Católica no pasan de monjas. Claro. No pueden ofrecer ningún sacramento, salvo a lo mejor en extrema, tipo en una situación Actualmente, extrema. la Iglesia Católica en Roma, arriba del Papa, han puesto algunas monjas muy especialistas, intelectuales en economía, Está bien, pero etcétera, no pueden hacer etcétera. nada Hasta más. ahí. No pueden hacer nada más. No pueden dar misa, No. no pueden, la comunión sí, porque pueden actuar como, Sí. como la con el Como ministra. pero nada más. Yo vuelvo al llano. No hay una carrera para... No. Yo vuelvo al llano. En nuestra generación todavía la mujer de 60, 70, sigue siendo la ama de casa. Sigue siendo estadísticamente la mayoría. Salvo excepciones, la mayoría. Hablo de nuestra generación. A ver, para. Yo creo que es relativo. Vos tenés 3 mujeres en la familia. Yo, Sí. habrá de personas. Sí. Tengo 3 mujeres. Correcto. Las 3 trabajan. Sí. Y las 3 son amas de casa. Sí. A eso voy. Entonces, ¿Por qué 100%. tiene que ser ama de casa? Somos los dos No, quiero amas de decir, casa. también quiero decir que pueden hacer las dos cosas. Nosotros no. Es como un ciclo nobiliario, ¿no? Que nosotros somos más fuertes que nosotros, nos sobrevive. Sin embargo, las desvalorizamos, las sociedades de poder seguir descalificando y desvalorizando. Andá a lavar los platos. El tipo que hasta hace poco le decía, andaba en un auto, la mujer, y andá a lavar los platos. ¿Entendés? Como todavía la mentalidad, hay un lastre todavía. O hay un lastre de que Yo creo que ya cada vez es menos. en esta generación el tipo trabaja y es decir, yo traigo un sueldo a la casa y no voy a mirar a nadie en particular y la mujer se ocupa de toda la casa, de la comida, se la compra. Pero en no tu caso ninguno. Claro. no lo sé, no lo sé. Sí, hay debate también. Porque no conozco gente cercana, gente de mi Sí, ahora te diría que es la inversa. De 8 de cada 10, no. Hoy es 2 de cada 10. No, pero No, sí. Está muy lejos ya. La mujer está la cosa también, ¿no? Sí. Hay sectores, digamos, de la sociedad que se anotan, digamos, para una especie de degradación a la mujer, no solamente al sexo femenino. Bueno, pero eso femenino, es... a degradación por cuestiones de necesidades laborales, qué sé yo. Entonces, la mujer tiene que encararse para suplir sus limitaciones económicas, etcétera, en determinadas actitudes o expresiones laborales, cuestiones. Entonces tiene que decir, cerrar los ojos y dedicarse a ello porque tiene limitaciones económicas. El uso, por ejemplo, el tema de por las redes, el trabajo hot o sexual, que algunos tienen que fueron docentes, qué sé yo, Sí, un infante. después esto. La mujer policía que cometió un error de la ciudad de Buenos Aires, que con su uniforme se dio así, entonces fue Púmbate, pero cometió ese error de de hacerlo con su uniforme de policía. No, pero si no son tipo lo mismo, porque es una cuestión de joder a la fuerza armada. Claro, una cosa indistinta, Claro, que es lo cometió mismo un para error. la mujer. Pero si vos te fijas en Oriente, por ejemplo, vos tenés un lugar como Kuwait, como Qatar, como todo eso,
donde una mujer no usa más burka, no usa más velo, maneja, que todos manejaban, y al lado tenés un país como Irán y otro país árabe donde la mujer todavía está con la burka, todavía está tapada, que acá lo ves en la Argentina, en el barrio de Once, en la zona de Pueyrredón y Corrientes, Pueyrredón y Córdoba, que conviven curiosamente judíos y árabes. Y las mujeres árabes van todavía con su burka, su toga, la cabeza cubierta, la mitad de la boca. Ahora, para ellos está bien. Está bien. Bueno, a ver. Es lo que aprendieron, es lo que les enseñaron. Correcto, pero tampoco. Estamos hablando de género. Correcto. Debería a esta altura, salvo que vos estás educado así y lo crees, porque la judía ortodoxa es exactamente igual. Todavía se pone peluca, todavía va con la falda por abajo de la rodilla y tiene los hijos que Dios mande. Entonces, en algún punto. Y va un paso atrás del hombre cuando camina. Y habla cuando el hombre le dice. Lo que pasa es que en el mundo oriental es mucho más notable la falta de feminismo. Pero de todas maneras, volvamos a este mundo occidental. No, que sí hay todavía. Sí, Claro, por eso digo que es incipiente, que cuesta mucho. Fíjate vos que en países desarrollados, con gente que tiene grandes sueldos, siempre una mujer en el mismo puesto gana menos que el hombre. Está como figurado. Sí, el hombre gana 100, la mujer gana 70. Entre los actores de primera línea también te dicen, no, pero a mí me pagan menos que a fulano. Sí. Bueno, y estamos hablando de supuestos países desarrollados. Por lo tanto, el feminismo todavía no está, por eso no está totalmente desarrollado, está incipiente, es un avance de la sociedad. No como avance. Es un avance. No como extremo versus el machismo. No, es un avance de la mujer ante la sociedad, en igualdad de género, pero todavía, porque está metido en el inconsciente de las personas, porque en los genes, en el cerebro, la transmisión de generación a generación, siempre la mujer, y bueno, quien se levanta, se bebe un café, yo no vivo, pero es la mujer la que se levanta a hacer un café, sin preguntar, ¿sí? No es que no me dice, che, te hago un café, la mujer se levanta, yo no voy a hacer la comida, es así. Sí, hay gente de mediana edad, de generaciones de 40 y pico. Está bien, yo Ni no. hablar de nuestra generación. Mayormente sucede eso. Ahora, si vos tomas un hecho temporal, a lo mejor los 365 días del año, a lo mejor son 200 y 100. Porque el hombre. Vos tenés la diferencia. Sí, No tendría que haber ninguna diferencia. Yo creo que estamos dejando de lado algo muy importante, que se llama en la conquista de las mujeres. Y sí, La conquista, digamos, estamos que hablando no de eso. hemos hablado del tema de la libertad de expresarse públicamente. La libertad de expresarse. Sí, la Que libertad de el expresarse, hombre de manifestarse. El hombre le permite que hable. Claro, Podés hablar. Eso lo que está diciendo le decide a los funcionarios, a la ¿Cómo que política. tienes libertad? ¿Porque alguien te la dio? No, porque la tienes. Claro. El hombre Salir con pañuelos verdes y se oponen los pañuelos celestes. Antes no tenía esa libertad de expresarse públicamente. ¿Por qué no tenía esa libertad? Preguntarle a la política. No, porque no, ¿cómo a la política? Porque era hombre. Porque el hombre le impuso siempre la ¿Cómo le preguntarle? Vos, esto es lo que estamos hablando, el hombre se impuso siempre, le puso el pie encima a alguien que es mucho más poderoso que él en todo caso. No, yo me caliento con él porque Pero hay que hablar, digamos, de la conquista de ella. ya sabemos que conquista de él. Y bueno, hay que expresarlo. Bueno, Wow. listo. Se terminó el programa, otra cosa, más mariposa, otra cosa, listo. Nuestra libertad como machos en este programa es decidir que se terminó. Así de. Ven, y acá no en este programa, en este grupo no entra mujer. Así que viva la libertad. Es cierto. Es cierto. Entraron, Y salieron por el balcón. se fueron. Nadie. Salude, vamos. Chao, hasta el martes que viene. Viva el machismo, ¿verdad? Ahí está. Viva usted. ¿Sabe qué? Chao, Vamos, chicas. martes. Chao. Chao, chicas, chicos. Chao, chao. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros,
el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa. RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.